Gloria a Jesús. ¿Qué se hizo? Mi naranja. ¿Qué se hizo mi pera? Mi naranja. Mi mami. Sí. Mami. Hermana Soilita. Espérame. Mami. Vamos, venga. Quiero hablar esta mañana, mis hermanos, Dios los bendiga, de un tema del cual hemos hablado varias veces. Sin embargo, Dios ha estado hablando en estos últimos días en mi vida sobre el mismo tema. Yo quiero compartirlo con ustedes. Pero que yo tengo aquí un invitado de la República del Congo a una ¿cómo le dicen? Salmista, ¿verdad? Así le dicen a los cristianos, ¿no? Cantante, ¿verdad? A una salmista. Fue mi maestra de canto, mi maestra de Biblia, mi maestra de todo, ¿verdad? Y sigue siendo todavía. Aprendo mucho de ella cada día. Pero hay un canto que ella cantaba cuando nos conocimos, y yo creo que mi hermana lo recordará, este canto. Es uno de los cantos que a mí me enamoró del Señor. Y yo quiero que ella me ayude a cantar. Esto es un himno, le decían antes, ya un himno, pero sí, vamos a tratar de cantarlo, que tiene que ver con el tema que vamos a hablar. ¿Pueden? ¿Cuál es? ¿Pueden con una guitarra? Jesús es mi refugio, Señor. Jesús es mi refugio. Ella está buscando los implementos. ¿Cómo va? Eso. Y de nota la hermana, ¿me da cuenta? Gloria a Dios. Dele, mi hermana. Jesús es mi refugio. Aleluya, sí, Señor. En toda tempestad. Amén. Aleluya, sí, Señor. Él es la roca firme de la eternidad. Aleluya. Amén. El viento no me mueve, Sí, Señor. ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me faltará. Amén. Sí, Señor. Las turbulentas olas se arrojan sobre mí y las oscuras noches empiezan a cubrir. Aleluya. Mi barca navegando al puerto va también. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me faltará. Amén, Señor. Amén, gracias, hermana. Palabras vivas. Gloria a Jesús. Den un aplauso al Señor. Mi esposa siempre dice, es que yo ya no puedo cantar, ya la voz no me da. Dice. Dios le ha dado una gracia tan especial y yo la conocí así, cantando al Señor, cantando con todo su corazón. Y fue una de las cosas que me hizo amar a Dios. Aleluya. Vamos a meditar ahora en este tema. Jesús es mi refugio. Gloria a Jesús. Aleluya. Se pone caprichoso. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 32. Busque por favor el libro de los Salmos, capítulo 32. En el versículo
Vamos a leer, fíjese, vamos a leer un poquito largo, del 1 al 7. Si usted tiene el Salmo 32, póngase de pie un instante, pues lo voy a tener sentado. Si son las 11:40 y normalmente salimos a la 1:20, va a estar una media hora lo más, una media hora, le garantizo que sí. Jesús es mi refugio. Salmo 32, versículo 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Padre, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu Espíritu glorioso que está sobre nosotros, Señor, en nosotros. Clamamos para que ese Espíritu bendito pueda bendecir nuestra vida, pueda moverse, Señor, y podamos encontrar la palabra justa que tú quieres darnos esta mañana, Señor. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos. Amén. 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 Gracias, hermano, por estar. Jesús es mi refugio. Cuando yo recordaba ayer esta canción, no la tenía planificada, pero ayer me la recordé cuando estaba preparando esto. Entonces pensé que cuántas veces yo he podido sentir esto. Y fíjense que la definición de diccionario de refugio es cabaña o edificación situada en la montaña o en los caminos para resguardar o proteger al caminante. Y una de las cosas que encuentro en la Biblia muy bonitas, y es donde entiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, como lo cantábamos hace unos momentos. Aunque la circunstancia parece muy difícil, Dios tiene el control y nada se sale de su control. Israel había atravesado ya el río Jordán, estaban estableciéndose en la tierra que Dios les había prometido, y ahora tenían un problema. La ley había sido dada para ellos, ya había sido estipulado cuáles eran los pecados y cuál era el castigo para cada pecado, estaba estipulado todo. Sin embargo, había una parte donde generaba un poco de confusión, puesto que tocaba quizás las entrañas de las personas, y era el hecho de que alguien le diera muerte a un ser amado mío. Entonces la ley decía que la paga por haber asesinado era la muerte. Por eso que muchos países hasta hace varios años estilaban que para el asesino la paga no era cárcel, era muerte, era juicio de esta manera. Con el correr de los días se ha venido cambiando eso en defensa de los derechos humanos, por ser muy humanitarios, y se ha venido pagando por la cadena perpetua y todas esas cosas. Pero en este tiempo la ley era tajante, no daba lugar a que yo maté a alguien, entonces como tenía algún amigo o como que les caí bien y conseguí a alguien que me defendiera bien, entonces me daban nada más, te vamos a dar 10 años donde vas a estar confinado en tu casa. De hecho no habían cárceles. Entonces decía, la paga del pecado es muerte. Y para el asesino, si le pegaba, dice, si usted puede leer ahí el libro de Números, capítulo 35, usted va a ver ahí la culpa que tenían y la paga que tenían ellos. Si alguien le pegó con una piedra con la intención de matarlo, morirá irremisiblemente. Si alguien le pegó con un madero y tenía la intención en su corazón de dañarlo, morirá irremediablemente. Y era tremendo. No puede ser, es que fíjese que yo agarré la varilla y lo que yo quería nada más es hacerle entender que me tenía que respetar. Lo maté, lo hice intencionalmente, mi paga era la muerte. Esa era la paga. Pero como habían gentes que posiblemente sí, sin querer, habían matado a esa persona, pudiera darse el caso, se me ocurre, yo vengo caminando, me giro para un lado, le pego en la cabeza al que está a este lado que no lo vi y lo maté.
Pero no fue algo que yo había maquinado, algo que yo había preparado, pero lo maté. Y entonces si el familiar de esa persona decía, mire, la ley dice que él mató a mi pariente, tiene que morir. Era tajante. Entonces le dijo Dios a Josué, cuando ahora que están en el río, ustedes cuando repartan las ciudades, habían ciudades que eran habitadas, iban a ser habitadas por los levitas. Ellos no iban a cultivar, pero habían ciudades que les iban a asignar a los levitas, donde iban a guardar todos los diezmos, todas las ofrendas, iban a ser graneros, lo que nosotros conocemos como silos, grandes edificios pudieran ser, donde guardaban los granos y toda la comida, los animales. Habían ciudades donde estaban los levitas. Entonces dijo Dios, escojan 6 ciudades, 3 a un lado del río Jordán y 3 al otro lado del río Jordán, que estén separadas por unos 110 kilómetros más o menos una de otra, que no estén muy cerca, separados a lo largo del Jordán, 3 a un lado y 3 al otro lado. ¿Para qué servían estas ciudades? Estas ciudades habían sido llamadas ciudades de refugio. Entonces cuando alguien mataba a una persona, y no era voluntariamente, era involuntario, fue un accidente, yo no tenía la intención, pero la persona se murió. Entonces, ¿qué hacía? Salía corriendo, porque la ley permitía que el ofendido matara al culpable. Entonces, si el ofendido, si yo era el papá y él mató a mi hijo, iba yo y hacía justicia yo. No era que a él lo iban a poner ahí en una pared y le iban a disparar. No, yo agarraba y lo mataba. Lo que después se convirtió en la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo tomaba juicio, como familiar del muerto, tomaba juicio. Entonces, para que esto no sucediera, si el asesinato era involuntario, salía la persona huyendo y se refugiaba en una de estas ciudades. Entonces, los sacerdotes de la ciudad oían el caso, examinaban y definían si el asesinato había sido involuntario o si no. Si no había para dónde hacerse que el asesinato no era involuntario, no lo podían dejar entrar a la ciudad, porque entonces ellos fallaban. La ciudad era refugio para aquellos que cometían el homicidio sin la intención de hacerlo. Y ahí dentro de la ciudad permanecía la persona, y aquel que andaba buscando la venganza o la muerte o el pago por haber matado a su familiar o a su ser querido, no podían hacerle nada mientras él estuviera dentro de la ciudad, hasta que se le hacía juicio. Y aún después de habérsele hecho juicio a esta persona y declarado inocente, él no debía salir de la ciudad hasta que muriera, decía la ley ahí en el capítulo 35, hasta que muriera el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote de la ciudad muriera, entonces él estaba libre de poder salir e ir a tomar posesión de lo que era suyo, de su tierra, de su casa, de todo lo que él tenía. Pero si salía antes que el sumo sacerdote muriera, el otro que estaba allá, que había perdido a su familiar, tenía la opción de poder matarlo, aunque hubiera sido declarado inocente. Entonces la ciudad era un verdadero refugio. Él ya había sido perdonado, pero afuera estaba aquel que quería tomar venganza. Y esto me recordó que mi pecado me hizo culpable de muerte, que mi estilo de vida me hizo culpable de muerte, que yo hice muchas cosas a sabiendas de que las iba a hacer. No las hice porque no sabía y porque me equivoqué, porque me confundí, porque yo pasando iba y no me enteré. Las hice con conocimiento de causa. Muchas cosas las hice con conocimiento de causa. Pero bendito Dios que vino uno, Aleluya, que abrió sus brazos y me refugió. Y sabe una cosa más tremenda, hizo juicio en mi vida y me perdonó. Gloria a Jesús, aleluya. Y aquel enemigo viene detrás queriendo vengarme, pero no me puede tocar porque estoy en los brazos de aquel que es mi refugio. Jesús es mi refugio. Jesús es tu refugio. El diablo no te puede tocar, no te podrá tocar porque estás en los brazos de aquel que es tu refugio, aquel que te perdonó. Por eso dice el salmista y escribe aquí, y dice aquí, bienaventurado el hombre, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Dios, ¿usted cree que David no había hecho cosas malas? Hizo cosas muy malas. Sin embargo, Dios lo perdonó, Dios lo cubrió. Y aquí es donde Jesús se viene a convertir como en nuestra ciudad de refugio. Cuando somos atacados, cuando vienen persiguiéndonos, aunque Dios ya nos ha perdonado, el diablo viene y nos acusa.
¿Cuántas veces recuerdo yo, en las madrugadas, la mayoría, que me despierto, me siento y empieza una voz a resonar en mi mente? ¿Te recuerdas aquello que hiciste cuando tenías 15 años? ¿Te recuerdas aquello que pensaste cuando tenías 17 años? ¿Te recuerdas aquello que dijiste cuando tenías 18? ¿Te recuerdas aquello que hiciste cuando tenías 20? ¿Recuerda lo que hiciste cuando tenías 24? ¿Recuerda lo que hiciste cuando tenías 27, 28, 30, 35? Recuérdalo, eres un hipócrita. Eres un hipócrita. ¿Cómo vienes a hablar ahora de santidad cuando tú has hecho muchas cosas malas? Y el acusador está ahí, pero cuando ese acusador viene, y que vendrá, se lo garantizo que vendrá, y alguna vez usted se sentará y oirá esa voz que lo acusa por aquello que hizo en el pasado y que Dios ya le perdonó, y le dirá: eso no te lo perdona ni Dios, eso no tiene perdón de Dios, eso no te lo puede perdonar. Dios ya nos recibió, abrió sus brazos, nos recibió, nos abrazó, nos perdonó, pero el enemigo siempre viene acusando. ¿Te recuerdas lo que hiciste? Ay, tú crees que por gusto estás pasando la situación que estás viviendo. La estás viviendo por aquello que hiciste, por aquellas cosas que viviste, por aquello que provocaste, por aquel dolor que hiciste pasar a esas personas. Por eso estás viviendo este momento de miseria, de tribulación, de angustia, de dolor, de enfermedad. Y el acusador está ahí. El acusador está presente. Pero qué lindo es que mientras yo esté en la tierra del refugio, en la ciudad del refugio, el acusador tendrá que estar afuera gritando como quiera gritar, pero no podrá tocarme. Ya Dios me perdonó, pero mientras yo me mantenga en mi refugio, el enemigo no podrá tocarme. Yo podré estar siendo acusado, podrán estar gritando, podrán estar diciendo, y posiblemente que dirán la verdad de todo lo que gritan. Pero Dios ya me perdonó y dice que soy bienaventurado porque Dios ha perdonado tu pecado, ha perdonado mi pecado, y aunque el mundo entero te lo restriegue en la cara, Él ya te perdonó. Eres libre, eres libre. ¿Cuántas veces en los hogares los hijos le incriminan a los padres su descuido, su desprecio, su maltrato? Y aquel padre quizás ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y ya es un hombre diferente, pero le siguen recordando su pasado. O el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o los padres a los hijos. Dios es nuestro refugio. Él hace el juicio y ha hecho juicio. Le garantizo que Dios no ha dejado por fuera nada de lo que tú y yo hemos hecho. Él ha valorado todo, lo ha pesado, y al otro lado de la balanza está la sangre de Jesucristo, que ha perdonado nuestra falta, que ha perdonado nuestro pecado. Y el diablo está acusando, y muchas veces el enemigo me ha quitado el sueño cuando habla y habla y habla y habla, y yo presto mis oídos para su voz. Y me ha hecho sentir muy mal, me ha hecho sentir muy avergonzado, hasta que por el otro lado, allá a la lejanía, abro el otro oído para poder escuchar la voz de Dios y me dice: hijo mío, yo te perdoné. Tú no eres culpable de nada. ¿Qué hiciste en el pasado que el diablo todavía te restriegue en la cara? ¿Qué fue lo que viviste en el pasado que el enemigo todavía trae a memoria? ¿Qué fue lo que tú y yo vivimos en el pasado que el diablo lo agarra y toca y remueve todavía esa herida? Todavía mete los dedos en la herida para que te duela, para que te recuerdes que no eres libre. Pero dice la Escritura: Él es mi refugio, tú eres mi refugio, y con cánticos de liberación me rodearás. Por eso me encanta esa canción que escribió este hermano, cuando él dice: yo no sabía por qué escribí esta canción, porque cuando yo la escribí no tenía ningún problema. Es más, él ni la había grabado. Pero cuando estaba en el gran problema, la esposa le dice: ¿por qué no cantas aquella canción que escribiste, amor? ¿Cuál canción? Aquella canción que escribiste hace muchos años, que nunca grabaste. Yo no sabía, dice, cada vez que yo oigo ese testimonio, lloro. Yo no sabía que yo escribí esa canción para este momento. Aleluya, sí, Señor. ¿Cuántas cosas el enemigo querrá traer y decirte: no vale nada, no sirve para nada, ya no tienes oportunidad, esto ni Dios lo arregla?
De nada sirve tu esfuerzo, de nada sirve tu sacrificio, de nada sirve que tú estés buscando y orando y doblando rodillas. ¿Para qué? ¿Cuántos años has orado por eso? No, Dios no te ha perdonado. Tú eres siempre el mismo malo. Tú seguirás siendo el mismo. Lo que hiciste no tiene perdón. No hay perdón para eso. Tú no estás perdonado cuando la sangre de Cristo ya fue derramada por nosotros. El enemigo es el acusador por excelencia. Vendrá en nuestra vida acusando y siempre traerá a memoria aquella cosa grande, mediana o pequeña para hacernos sentir que estamos desamparados. ¿Sabe una cosa que acabo de comentar? El niño que usted ve a veces pasearse en este lugar está en una etapa de su vida difícil. Usted dice, pero como un niño de 4 años, ¿cómo va a ser difícil? Sí, está en una etapa de su vida difícil. Está despertando a la conciencia de muchas cosas que antes él no entendía y ahora empieza a captar. Y una de las cosas es que lo ha puesto tan sensible que cualquier gesto, cualquier mirado, cualquier palabra a él le provoca el llanto. Pues eso ha sido desde que cumplió 4 años, es impresionante. Pero de 3 años, 364 días al que cumplió los 4 años, hubo un cambio impresionante en la actitud, en la conducta de este niño, que uno se queda, wow, ya tiene 4 años. Pero una de las cosas es que cuando él está llorando, y yo le hice así, él se me quedó viendo y ¿sabe qué hizo? Corrió, me apretó y no quería que lo soltara. Y yo lo quería sentar porque pesa. Aunque usted lo vea delgado, pesa. Entonces ya no lo soportaba, ya no lo aguantaba. Yo lo quería sentar, y no, ya apretaba más duro, wow. Si así fuéramos con el Señor. Dios ha abierto sus brazos para que corramos a Él. Aquí estoy, soy tu refugio, quiero ser tu refugio. Corramos a los brazos de Jesús, apretémoslo, abracémoslo y no lo soltemos nunca, nunca. Ese niño dejó de llorar cuando comenzó a sentir que mi pecho palpitaba a la par del suyo. Una cosa que a mí me impresionó un día de una noticia, el niño, le dijeron a la mamá, su hijo nació muerto. Y ahí está en una bandeja. Y la madre dijo, no lo puedo aceptar. Mi hijo no ha nacido muerto, señora, está muerto. El niño no respiraba, no había palpitaciones en el corazón, no había signos vitales, estaba muerto. Y ella dice, denme a mi niño, póngalo en mi pecho, quiero abrazarlo antes de que se lo lleve. Quiero tener el gusto de abrazar a mi hijo aunque esté muerto. Y lo ponen en su pecho y cuando la mujer lo abraza, el niño comienza a tener movimientos. Dicen algunos, increíblemente, el corazón de la madre, palpitando con angustia, con dolor, con tristeza, provocó que el corazón de esa criatura comenzara a funcionar. Y es que el corazón de Dios cuando palpita, pero está cerca del tuyo, el tuyo vive, se levanta. Aunque el diablo diga que estás muerto, que estás pereciendo, el corazón de Dios te levanta y te da vida. Él es tu refugio. Abrázate a Él, escóndete en Él. Él te dará la vida que tú necesitas y las esperanzas, las ilusiones que el mundo te ha querido quitar. El Dios es nuestro refugio cuando el diablo nos ataca, cuando pone tribulación, no solo cuando nos acusa, cuando pone tribulación, cuando pone angustia en nosotros. Por eso decía el salmista en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es el primer versículo que me aprendí yo cuando conocí al Señor. No podía entender para qué nos enseñaban estos versículos, pero con el correr de los días, meses y años, he entendido que yo tengo que tener metido aquí en la cabeza que en medio de la dificultad, en medio de la angustia, de la enfermedad o de los momentos difíciles, hay alguien en quien yo puedo refugiarme, hay alguien a quien yo puedo ir y sé que me estará esperando con las mejores intenciones y con el amor más grande que yo pueda recibir. Yo siempre recuerdo cuando mi hijo tenía 4 años, quizás un poquito más pequeño que Enrique, y corriendo en esa acera de enfrente, tropezó, cayó de rodillas y quedó sangrando.
Y yo venía de la esquina por donde los hermanos me dijo de botar un poco de basura allí, y él me acompañó y corrió, se cayó, se pegó la rodilla. Y aquel niño, como es usual en la mayoría de niños, cuando se caen y se quieren levantar, lo primero que hacen antes de levantarse es miran al papá o a la mamá y esperan la reacción de esa persona. Y la mayoría de niños esperan la reacción del castigo, porque eso sucede. Usted va a ver en las calles, la mamá va caminando rápido, el niño con sus piecitos, que son la tercera, cuarta parte de los pies de la mamá, de las piernas de la mamá, quiere la señora, no entiende que ella da 2 pasos y el niño tiene que dar 6, 7, 8 pasos. Pero va el niño corriendo, la persona va caminando, el niño corriendo, y de repente el niño se cae y le dice, no, te dije que... No está la reacción de decir, se cayó mi niño, lo voy a levantar, lo voy a sacudir, ¿qué te pasó, hijo? Y abrazarlo y consolarlo. No, después de la caída viene el sopapo, como decimos nosotros. Normalmente sucede eso. Y el niño me vuelve a ver y esperaba quizá el regaño, y yo solo le dije. Y cuando vio que me le quedé viendo a saber qué cara tenía yo, se levantó, salió corriendo y me abrazó. Y qué triste, me duele el corazón cuando veo esas imágenes donde los padres castigan severamente a sus hijos, y después de haberle dado ese castigo tan severo como si estuvieran golpeando un palo, los niños corren y se abrazan a sus padres. Yo digo, cuán grande es el amor de estas criaturas que no miden lo que acaban de pasar, porque ellos sienten que los brazos de esa persona es un refugio para ellos. Pues Dios no me ha castigado, Dios no me ha golpeado ni me ha insultado nunca. Siempre me ha bendecido, me ha cuidado. Y cuando el enemigo me ataca, yo sé que Él es el lugar mejor donde yo puedo correr, donde yo puedo estar. Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Dejaré ya de preocuparme por quién me puede ayudar, por quién me puede dar una palabra, por quién me puede decir algo, por quién me puede proveer, porque Dios es el que se encarga de todo. Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi amigo, Dios es mi consuelo, Dios es mi esperanza, Dios es mi refugio. Él está ahí siempre, esperando cuando hay tribulación en mi vida, cuando el enemigo quiere ponerme la zancadilla. Él está esperando para que yo no caiga, para que no dé mi pie el resbaladero, dice la Escritura. Él es mi refugio en medio de todas las tribulaciones. Cuando el diablo viene a poner angustia, ¿quién no ha estado angustiado? ¿Alguna vez ha estado angustiado? ¿Alguna vez ha sentido lo que llamamos angustia? Y la angustia no es solo temor, ¿verdad? No es solo un sentimiento de preocupación. La angustia es esa que nos hace gemir, llorar, sentimos casi nunca, pero estamos ahí angustiados, sentimos que nos morimos, que ya estamos muriendo. Angustia quizás es lo que podemos sentir cuando usted ve que son las 11 de la noche y su hija no aparece en casa. Y usted no sabe dónde está y llama a todo el mundo que conoce y nadie sabe de esta niña. Y usted dice, ¿qué le habrá pasado? Y cuando usted sabe que viene de un lugar donde va a pasar que es peligroso, tildado como peligroso, dice, ¿qué habrá pasado? ¿Cuántas veces algunos de nosotros como padres hemos salido a la calle como que somos adivinos, esperando que por donde yo voy, ahí venga? Por la angustia que hay en nuestra vida. La angustia porque alguien está enfermo y han dicho que es una enfermedad terminal y que de esa no se levanta. Y el enemigo viene y pone angustia por el problema económico, pone angustia por el problema familiar, pone angustia por el problema de salud, pone angustia por los problemas de trabajo, pone angustia por cualquier cosa, viene y trata de poner momentos difíciles. No recuerdo un momento más angustioso para mí cuando tenía 18 años. Mi primer trabajo, yo estaba feliz. 30 días después me dicen no. Si a usted nunca lo han despedido de su trabajo, no sabe de lo que le estoy hablando. Pero si a usted alguna vez lo han llamado y le dicen este es tu último día y tiene familia o tiene compromiso, usted sabe de lo que estoy hablando. Lo que se siente. Yo no sabía lo que era tener ganas de vomitar y ese día lo supe.
Yo no sabía lo que es ponerse la cara de un color que todo el mundo lo ve y lo nota. Y se me quedaron viendo y me dijeron, ¿qué te pasa? Según yo salía normal, preocupado pero normal, pero tenía la cara blanca, de seguro que la tenía blanca. Y yo me senté hace un par de años, 2 o 3 años, en una mesa y 5 personas delante de mí, llamadas a una reunión de trabajo. Y la noticia era, les comunicamos que este es su último día de trabajo. Y todavía me dice una persona cuando terminó la reunión, nadie nos dijo gracias. Nadie nos agradeció. Y le digo, discúlpeme, no creo que alguien pueda agradecer cuando lo despido. Mucho respeto, pero no creo que alguien pueda agradecer. Le digo que lo menos que se me ocurrió a mí el día que me dijo el ingeniero este es tu último día, es decirle, gracias ingeniero, usted ha sido lo mejor en mi vida. Lo primero que pensé es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo llego a mi casa y les cuento? Me despidieron. Cuando gran parte de las esperanzas de mi familia estaban en ese sueldo que acababa de comenzar a ganar. ¿Cómo le cuento, mamá, que ya no puede estar tan tranquila otra vez porque ya no tengo trabajo? Y la situación en aquel tiempo no es muy diferente a la situación que tenemos. Algunas personas piensan que era distinta, pero era igual. Conseguir un trabajo no era fácil. No era fácil conseguir un trabajo como lo es hoy. Y ese momento de angustia yo no sabía ni a dónde iba, ni quién era, no quería saber de nada, ni que me preguntara el compañero, que no me pregunte nada, porque yo no sé qué contestar, y si abro la boca voy a vomitar aquí en el bus y voy a embarrar a toda la gente que va aquí. El diablo pone angustia en nuestra vida. Otro momento angustioso, cuando a las 9, 10 de la noche estaba solo en un hospital y yo decía, Dios, ¿cuándo voy a salir de aquí? Dios, y estas fiebres, ¿por qué no paran? Más de 40 o 40 grados, 41 eran las medidas que me daban cada vez que me medían la temperatura y me decían, no podemos hacer nada, no le sale la fiebre, conectado a una bolsa por aquí, otra bolsa por aquí, otra, una inyección en medio de la pita que le ponen a uno aquí, un montón de pastillas todos los días y no bajaba la temperatura. Y yo decía, Dios, ya me quiero ir. Y cuando de repente bajaba la temperatura, en la madrugada otra vez volvía lo mismo y yo sentía que estaba en el Polo Norte, aunque estaba más caliente de lo que jamás había estado, angustioso. Yo ya sentía que esa noche era la última de mi vida. Pero en medio de la angustia, de repente dijo uno de mis hijos, papá, te voy a grabar música en este teléfono y te lo vamos a dejar aquí. Mira, mamá, amado hermano, yo cada melodía que oía sentía que Dios hablaba a mi vida y me decía, paciencia, paciencia, yo tengo control. Lo que estás pasando es nada más te estoy puliendo para que después puedas entender a otros que vivirán lo mismo. Así es que, mi amado hermano, el diablo vendrá a poner tribulación, pero tú y yo debemos de saber que cada tribulación que pasamos y salimos en victoria es una herramienta que Dios nos da para poder bendecir a otra gente más adelante. Ahora no entendemos por qué pasamos las cosas, quizás nos va a ser difícil entenderlas y aceptarlas, pero mañana alguien se acercará a ti, alguien se acercará a mí y podremos hablar con propiedad porque hemos pasado por el camino que esa persona hoy está pasando. Pero Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. No importa la tribulación que pasemos. Vamos al Salmo 142. Dice la Escritura, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo, me pusieron trampa. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio, dice. ¿Cuándo escribió David este salmo? Algunas Biblias tienen este comentario. Dice, cuando estaba en la cueva, cuando estaba escondido, cuando era perseguido,
cuando estaba angustiado, cuando sentía que nadie lo puede defender. 142, Salmo 142. Cuando sentía que nadie lo podía ayudar, cuando sentía que aquella persona a quien él había bendecido y a quien había ayudado mucho con sus cantos para que los malos espíritus se le fueran, lo estaba persiguiendo y lo quería matar sin razón alguna. Y aun cuando Dios había dicho, tú eres el rey de Israel, él estaba allí en la cueva angustiado. Pero en esa cueva angustiado, él puede reconocer que Dios es el que nos libra de la persecución del enemigo, que Dios es el que te librará de los lazos del cazador, que Dios te librará de los problemas porque Él es tu refugio. Amén. Y la cueva no servirá para esconderte y tenerte humillado. La cueva te servirá para que estés tranquilo, seguro de que el enemigo no te encontrará y no te podrá tocar. Aleluya. ¿Qué tan profunda es la cueva que estamos viviendo? ¿Qué tan oscura es la cueva en la que estamos ahora metidos? Posiblemente sea una cueva en la que yo no quiero estar. Posiblemente es una cueva donde no puedo dormir tranquilamente. Posiblemente sea una cueva de las que no me gustan. Pero en esa cueva Dios te estará cuidando, te estará guardando. El enemigo querrá entrar a la cueva, pero no podrá. Porque tú estás ahí, porque Dios te ha metido en esa cueva para guardarte, para cuidarte, Aleluya. para enseñarte que solo Él es tu ayudador, tu proveedor, tu consuelo. Él es el único que puede protegerte. Dice David, nadie me ayuda, nadie me viene a proteger. ¿En quién me he confiado? Solo en ti, Señor, en medio de la cueva. ¿Cuál es la cueva en la que hoy nos encontramos? ¿Cómo se llama la cueva en la que te has encontrado? Y quiero decirte que en medio de la cueva está la presencia de Dios para sostenerte. Él es tu refugio. Jesús es nuestro refugio cuando nos sentimos perseguidos o presionados. En medio de la tempestad más fuerte que pueda venir sobre nuestras vidas, y usted entiende a qué me refiero al decir tempestad. En medio de la enfermedad, Dios es nuestro refugio. En medio de la escasez, Dios es nuestro refugio. Jesús es la roca fuerte, la ciudad fortificada, donde el enemigo no puede tocarnos. Mientras estemos en las manos de Jesús, el enemigo no puede tocarnos. Puede que estemos ahí sin comida, puede que estemos mal de salud, puede que estemos con problemas económicos, pero el diablo no puede tocarnos porque Dios es el que guarda la entrada de la ciudad de refugio donde tú y yo estamos. Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza. Posiblemente nos sintamos débiles en algún momento, pero Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. Yo veía hace un par de minutos una foto con mi hermano tomada en este lugar y él estaba de pie. ¡Wow! Tenía muchos años de no ver a mi hermano de pie. Y él se tomó la foto aquí conmigo con un saco bien elegante y estaba de pie. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Lo verás así como está en esa foto. Lo verás así. Amén. Yo le dije, Dios, 20 y tantos años, quizás ya casi, que el hombre está en ese proceso. Y cada vez lo veo desmejorar. Pero una de las cosas que hemos observado en estos últimos días, que aunque parece que la tragedia se va agrandando en él, su rostro está resplandeciente. Aleluya. Sí, Señor. Su rostro está fresco. Su sonrisa es natural. Su vocabulario y su verbalización es positiva. Entonces yo digo, wow. Si yo lo vi antes cuando estaba en el otro y su rostro se veía demacrado, se veía triste, se veía preocupado, y ahora lo veo acostado en una cama y no puede moverse de ahí y está sonriente, está feliz. Esa es la obra de Dios. Ha entendido que el Señor es su refugio y el diablo no puede quitarle el gozo porque su refugio es Cristo Jesús. Y aunque no pueda pararse, hay gozo en su corazón porque el Espíritu de Dios está ahí sosteniéndolo. ¿Quién es el que lo sostiene? ¿Una andadera? ¿Una silla? No, es el Espíritu de Dios que está con él para darle el gozo que el enemigo quiere quitarle. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? No olvides que Jesús es tu roca fuerte, tu ciudad fortificada, donde el diablo no puede dañarte. Y cuando te sientas débil, corre a la roca que es Cristo. Corre a la defensa que es Cristo. A mí me encantan esas series infantiles de ayer.
Algunos de ustedes la habrán visto, la historia de esta niña llamada Heidi. Me encanta porque en esa montaña de repente llovía, pero esa niña un día que empezó la tormenta, corre a sentarse debajo de una gran roca. Y yo cuando vi eso dije, wow, ese es Cristo. Porque cuando llueve sobre mi vida, ¿qué busco? Un lugar donde refugiarme. Y el mejor lugar donde refugiarme se llama Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús. Él es tu roca, Él es mi roca, Él es nuestro refugio. Por eso decía con mi esposa, Jesús es mi refugio. ¿Puedes cerrar tus ojos un momento? Cierra tus ojos un momento y comienza a pensar cuál es tu cueva. ¿Cómo se llama tu cueva? ¿Cómo se llama esa cueva? ¿Cómo actúa ese problema? ¿Cuál es la voz que resuena en tu oído y que te acusa? ¿Qué dice esa voz que sabe que Dios te ha perdonado, pero que te recuerda que todavía no eres perdonado y te quiere hacer creer que no eres perdonado? Pero la voz de Dios también resuena al mismo tiempo y dice, yo soy tu refugio, soy tu ciudad segura, y si corres a mí, el vengador no puede hacer nada contra ti. Jesús es mi refugio en toda tempestad. Sí, Señor. Y es la roca firme por la eternidad. El viento no me mueve, arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me faltará. Las turbulentas olas se vienen contra mí y las oscuras noches empiezan a cubrir mi barca navegando, llegando al puerto mar. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me faltará. Si Él es tu piloto, si Él es el piloto de tu vida, tu nave viaja segura. Si Él es tu refugio, nada puede dañarte. El diablo podrá gritar, podrá acusar, podrá venir y querer tocarte, pero no podrá dañarte porque estás protegido en la ciudad perfecta, en la ciudad de refugio que se llama Jesús. Nada podrá acusarte, nada podrá sacarte, nada podrá moverte, porque Él es tu roca, la roca firme que te sostiene de pie en medio de la tribulación, en medio de la lluvia, te guarda, adentro de la cueva te guarda, en medio de la enfermedad te cuida, en medio de la escasez te provee. Él es el Dios todopoderoso que es el refugio para tu vida. Búscalo, aférrate a Él y nada podrá hacer el enemigo en contra tuya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por ser ese refugio maravilloso. Gracias por haber venido, Dios, y conformarte como la roca firme a través del sacrificio de tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ese sacrificio fue capaz de poder limpiar mi culpa. El enemigo ya no puede acusarme. El enemigo no puede acusarme. Ya tú me perdonaste. El enemigo no puede tocarme. Ya tú me guardaste. Ya tú me sanaste. Tú eres mi provisión. Tú eres mi salud, tú eres la solución a mi problema. El problema seguirá ahí, pero no me dañará, porque tú eres mi refugio. Esperaré confiadamente, porque tú tienes la respuesta y me sacarás en el tiempo propicio y llegará en el tiempo justo. Gracias por ser esa ciudad de refugio. Gracias por ser el refugio para mi vida. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús.
Yo te alabo, te glorifico y bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Jesús.